Bien, muy buenos días, hermanos. Pues hoy estamos aquí reunidos nuevamente para dar a conocer la palabra del Señor. Y bueno, de una manera muy especial hoy, porque hoy pues todas las acciones y todo está enfocado pues a poder eh, honrar de repente a nuestros padres. Honrar es un momento en que pues podemos brindar también nuestro reconocimiento a nuestros padres. Sabemos que a nuestros padres siempre los tenemos que amar, respetar, obedecer, ¿no? En toda nuestra vida. Pero es un momento hoy en el que pues en familia podemos estar honrándolo de una manera especial, ¿verdad? Así que vamos a orar en esta mañana por ellos y también vamos a orar por la dirección del Espíritu Santo, por el mensaje que hoy vamos a dar a conocer, con la guía del Espíritu Santo. Así que, Señor, pues te damos gracias por este día tan maravilloso, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das para poder llegar a mucha gente, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana queremos presentar la vida de todos los que son padres, los que tienen hijos, Señor. Principalmente, Señor, a los que congregan en este lugar. Señor, pues te pedimos porque cada uno de ellos sea tocado por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, para que realmente asumamos nuestra responsabilidad como padres, para que amemos a nuestras esposas y también sepamos conducir la vida de nuestros hijos. Padre Santo, oro por ellos, Señor. Oro para que realmente podamos también influir positivamente en la vida de nuestros hijos, para que ellos te conozcan, Señor, para que ellos busquen de ti, Señor. Señor, y que también, porque seamos ejemplo de poder glorificar, exaltar tu nombre, mostrar tu gloria en nuestras vidas a través de nuestras acciones. Que podamos ser esa luz, que podamos ser esa sal que influya principalmente en nuestra familia y al mundo entero. Señor, te doy gracias y también, Señor, te pido que tu Santo Espíritu pues nos guíe en todo lo que vamos a conversar en esta mañana para gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, como hemos dicho, pues hoy estamos celebrando el Día del Padre, así que vamos a hablar un poquito sobre las funciones que debe realizar un padre. Pero este mensaje lo he titulado Guiando el corazón de nuestros hijos. Guiando el corazón de nuestros hijos. Y uno dice, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Cómo puedo ser efectivo en la crianza, en la guía de mis hijos? En primer lugar, pues, tenemos que identificar la conducta de nuestros hijos. En Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el corazón es el órgano central de la vida física, y esto hay que sustentarla así como sustentamos el cuerpo, ¿verdad? Ahora bien, el corazón es el asiento de las fuerzas del alma, es el asiento de la inteligencia, es el asiento de las facultades espirituales, así como de los sentimientos y de las pasiones. En cuanto a la naturaleza moral, el corazón es el asiento del dolor, del gozo, de los deseos, de los afectos, de las percepciones, de los pensamientos, del entendimiento, de la imaginación, de la conciencia, de las intenciones, de los propósitos, de la voluntad y de la fe. Todo esto encierra el corazón en cuanto a la naturaleza moral y a la vida espiritual. Entonces quiere decir que el corazón es un manantial de donde fluyen todos los asuntos de la vida. Y la conducta de una persona
es la expresión de lo que hay en nuestro corazón. Entonces el corazón determina la conducta. Por tanto, lo que decimos, que hacemos, expresan la orientación de nuestro corazón. En Marcos 7:21, 22 nos dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Entonces, el corazón es pecaminoso y produce pues toda clase de deseos, pensamientos y acciones malas, incluyendo todo, desde la envidia hasta los homicidios. Si nosotros lo vemos eso aplicado a nuestros hijos, lo que nuestros hijos dicen y hacen es el reflejo de lo que está en nuestro corazón. En Lucas 6:45 nos dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, lo que sale de nuestros labios depende de lo que hay dentro de nuestro corazón. El corazón es como pues un tesoro. Y lo que hablamos revela lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, en cuanto a la crianza de nuestros hijos, este versículo también nos enseña que la conducta de nuestros hijos no es un asunto fundamental. El asunto básico de la conducta de nuestros hijos es lo que está ocurriendo en el corazón de ellos. Muchas veces, como padres, nos distraemos por la conducta, porque de repente son agresivos, de repente porque son distraídos, de repente porque son inquietos, etcétera, etcétera. Nos distraemos ahí. ¿Por qué? Porque muy fácilmente pues sabemos que eso merece una disciplina y nos centramos ahí. Una conducta mala pues nos irrita. Eso nos llama la atención. Y entonces se convierte eso en el enfoque de los padres. Entonces hay que corregirlo, dicen los padres. Pero los padres piensan que han corregido a sus hijos cuando estos han cambiado esa conducta inaceptable por una aceptable que esté de acuerdo con lo que piensan sus padres. Pero el asunto es mucho más profundo que eso. El problema es que las necesidades de sus hijos son más profundos que una desagradable conducta. Recordemos, su comportamiento no surge sin causa. Su conducta, o sea, las cosas que dice y las cosas que hace, refleja ¿qué cosa? Lo que hay en su corazón. Entonces, si queremos ayudar a nuestros hijos, debemos estar preocupados con las actitudes del corazón que dominan su conducta. Un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es recomendable, más bien es condenable. ¿De qué estás hablando, pastor? Mire, vamos a Mateo 15, 8, 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús expone a los fariseos ahí y les dice, ustedes son pues prácticamente hipócritas. Una cosa es lo que me dicen de labios y otra cosa es lo que hay en el corazón. Y confronta las tradiciones con la verdad de Dios. Qué interesante ver esto. Las tradiciones son externas, o sea, para que todo el mundo lo mire. En cambio, la verdad de Dios es interna, está en el corazón.
Las tradiciones, o sea, la gente obedece ¿para qué? Para complacer a hombres y de repente ganar un estrato social. La verdad de Dios, nosotros obedecemos ¿para qué? Para agradar a Dios. Las tradiciones tienen que ver con rituales, con formas, ¿no? Estilos. En cambio, la verdad de Dios tiene que ver con la realidad. Las tradiciones ponen palabras vacías en la boca, mas la verdad de Dios penetra en el corazón y cambia la vida. Entonces, ahí en este pasaje vemos que Jesús denuncia a los fariseos, quienes habían honrado, pues, de labios a nuestro Dios, mientras sus corazones estaban lejos de Él. Jesús los censuró como personas que lavan la parte de afuera, mientras dejan sucio lo que tienen dentro. ¿Sabes? Muchas veces hacemos eso en la crianza de nuestros hijos. Reprendemos, llamamos la atención, queremos corregir conductas, pero no nos preocupamos de lo que hay en el corazón, sino pues nos preocupamos de lo exterior, para que todos puedan ver que de repente somos efectivos en la crianza de nuestros hijos. Les demandamos un cambio de conducta, pero no tratamos con el corazón que impulsa esa conducta. Y somos fariseos. Yo me puedo imaginar, de repente, mirando a nuestros últimos presidentes, ¿no? A nuestros últimos presidentes, en donde mirarían pues ciertas acciones, algunos de repente juntándose para hacer negocios o tomando acciones diferentes, los padres llamándoles la atención, algunos robando y de repente les estarían pegando en la mano, ¿no? Reprendiéndolos, pero no trataron con el asunto del corazón. Y cuando llegaron, pues hicieron todo lo que nosotros hoy sabemos. Demandar una conducta apropiada de nuestros hijos, la ley de Dios lo demanda, ¿de acuerdo? Pero no debe quedar satisfecho dejando ver las cosas a ese nivel, no. No es que tenemos que corregirlo y ahí nomás, no. El padre debe entender y debe ayudar a su hijo a entender la manera en que se ha descarriado su corazón y eso ha producido una conducta torcida. Debemos hacerle entender cómo se extravió su corazón para producir esa conducta. Como padres debemos identificar todas las formas y las características en que su inhabilidad y rechazo a conocer, a confiar y a obedecer a Dios dieron como resultado acciones y palabras malas. Debemos estar atentos y después mirar todo esto para poderlo aplicar y enseñar y hacerle entender a nuestros hijos. Vamos a ver un ejemplo para poder entender mejor de lo que estamos hablando. Hay dos niños. ¿Ya? Hay dos niños que siempre a veces los ponemos de ejemplo en muchos mensajes. Y hay un juguete, ¿verdad? Entonces uno va y coge el juguete y entonces se arma una gran pelea. Una gran pelea. Ahí está, peleando por el juguete. Entonces los padres van. Y bueno, él es mi amigo, y el otro también, entonces ¿cómo hacemos? ¿Cómo solucionamos el tema? Entonces vamos y dice, a ver, ¿quién lo tenía primero? Tú, ya, ok, tú juegas primero y después tú. Y con eso, vemos así, solucionamos el tema. Pero esa pregunta, ¿quién lo tenía primero? No tiene que ver con asuntos del corazón, sino tiene que ver con asuntos de justicia.
Y la justicia trabaja, pues, a favor del niño, quien más rápido fue en tomar el juguete, ¿verdad? Pero cuando vemos ese asunto en términos del corazón, los asuntos cambian. Pues ahora vemos a dos ofensores. Ambos muestran una dureza de su corazón, el uno hacia el otro, y están siendo egoístas. Ambos en sus actitudes están diciendo, ¿sabes qué? No me importas tú, no me importa tu felicidad, solo me preocupo por ti. Quiero ese juguete y mi felicidad depende de que yo lo posea. Voy a tenerlo, voy a ser feliz sin importarme lo que signifique para ti. Ese es el mensaje que están dando estos dos niños. Entonces, en términos de asuntos del corazón, tenemos a dos niños pecadores, egoístas, que se prefieren a sí mismos antes que al otro y están quebrantando la ley de Dios. Pero obviamente a veces eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo la conducta y no la actitud del corazón. Entonces, con este ejemplo estamos viendo cómo las actitudes del corazón dirigen la conducta. Entonces, aquí hay una cosa muy clara. Todo comportamiento está ligado a una conducta del corazón. Por tanto, las disciplinas que nosotros apliquemos tienen que tratar con las actitudes del corazón. Y comprender esto es muy, pero muy importante, porque enfoca el corazón como el centro del asunto, más no la conducta. Entonces, la confrontación que nosotros tenemos que hacer debe ser hacia el corazón del niño. La exhortación que hagamos a nuestros hijos, pues el propósito debe ser desenmascarar el pecado del niño, ayudándole a comprender cómo refleja un corazón que se ha extraviado. Entonces eso va a motivar y va a ser más fácil para que nosotros podamos llevar a nuestros niños a la cruz. Eso va a ser más fácil para que podamos llevar a un niño para que entienda la necesidad que tenemos de un Salvador. Y esto también nos va a dar oportunidades para mostrar las glorias de Dios, quien envió a su Hijo para cambiar nuestros corazones y librar a la gente de la esclavitud del pecado. El corazón, mi querido hermano, es el manantial de la vida. Por eso, la crianza de nuestros hijos debe ocuparse en guiar el corazón. Debemos aprender a trabajar desde la conducta hacia el corazón, exponiendo los asuntos del corazón a nuestros hijos. Entonces, todo padre debe, pues, aprender a involucrarse con los hijos. No solamente para reprenderlos, sino que tenemos que estar jugando, tenemos que estar con ellos, tenemos que animarlos cuando ya son adultos, conversar con ellos. Hay que ayudarlos. Esa es nuestra labor también como padres. A ver cómo están actuando, si están actuando para satisfacer sus deseos, sin que están tratando de satisfacer sus deseos de un modo equivocado, que no lo deben hacer, o que de repente nuestros hijos tengan una perspectiva equivocada de la cruz, por lo cual tenemos que llevarlos a que tengan una perspectiva adecuada de Cristo. Y debemos estar involucrándonos en la vida de nuestros hijos. Entonces, si la conducta es originada en el corazón, entendamos esto.
la corrección, la disciplina, el entrenamiento, es decir, toda la crianza de nuestros hijos debe ser guiada, dirigida hacia el corazón de ellos. La tarea fundamental de los padres es guiar el corazón de nuestros hijos. Y las escrituras son suficientes para proveernos conceptos que necesitamos para realizar esa tarea bíblicamente. Necesitamos comprender que nuestros hijos pues tienen que sus conductas, sus manifestaciones se ven afectadas por dos conjuntos o elementos que los afectan. En primer lugar, el niño y su relación con las influencias formativas de la vida. Todo lo que él miró, todo lo que observó, todo el entorno en el que se desenvolvió, le afectó. Y por otro lado, tenemos que ver el niño y su relación con Dios. Entonces vamos a comentar un poco sobre las influencias formativas. ¿Qué son las influencias normativas? O formativas, perdón, las influencias formativas. Las influencias formativas son los eventos, las circunstancias en los años de desarrollo del niño, que demuestran ser catalizadores para hacerlo la persona que es, ¿no? Pero la formación no es automática, ya que las formas en las que él responde determinan el efecto que tienen sobre él. Entonces, vamos a verlo y para entender un poquito mejor. Miren, hay una base bíblica en reconocer las implicaciones de por vida de las experiencias infantiles. Y los pasajes más importantes del trato con la familia pues están en Deuteronomio 6. Y en Deuteronomio 6 nos dice, mira, pues tienes que transmitir la palabra de Dios a tu hijo y al hijo de tu hijo, estando con él, al levantarte, al acostarte, cuando salgas al campo. Entonces nos habla de que continuamente pues tenemos que influenciar en el desarrollo del niño favorablemente. En Efesios 6 pues también nos dice, esposos amen a sus esposas, porque eso también afecta en la formación del niño. Amen a sus esposas. El padre, pues, tiene la autoridad en la casa. La madre, pues, las escrituras dicen que el padre tiene que amar a la esposa, pues, según el modelo de Cristo. Y eso también el niño va a mirar cómo está criando. O si es un autoritario y comienza a maltratar, pues eso también lo va a afectar. En Colosenses 3, pues o condensa estas dos enseñanzas. Entonces, estos versículos pues suponen pues las implicaciones de por vida de la experiencia de la infancia. Las escrituras demandan que prestemos atención a las influencias formativas. Veamos algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, podemos mencionar la estructura de la vida familiar. ¿Cómo puede afectar esto a nuestros hijos? ¿Es una familia tradicional? O sea, un esposo, una esposa. ¿O es una familia hombre con hombre, mujer con mujer? Eso también va a afectar a nuestros hijos. ¿A cuántos padres está expuesto el niño? Bueno, tengo un padre adoptivo, un padrastro, y tengo también que enfrentar la visita de un padre. Esto también afecta en la formación del niño. Los padres están vivos ambos, también eso afecta. ¿Cuál es el orden del nacimiento de nuestros hijos? ¿Es el primero? ¿Es el segundo? ¿Es el tercero? Porque puede ser que de repente estemos tomando actitudes como esa propaganda. Me acuerdo mucho cuando miraba en la televisión, había que forrar
los libros con Vinifan. Decía con Vinifan, primero Jaimito, después Coquito, después Luisito, y al último pues el otro. Entonces el último niño nunca compraba, no podía ver un libro nuevo, ¿no? E incluso también con la ropa, ¿verdad? Entonces, y esto también afecta a los hijos. Y por otro lado también tenemos que ver cómo es la relación entre ellos, porque también marca el corazón de tus hijos. ¿Qué tan cercanos y qué tan distantes están ellos en términos de edad, en habilidades, en intereses, en personalidades? Esto también tenemos que tener en cuenta. Entonces, esa estructura familiar debemos trabajar para que sea lo mejor, en un mejor ambiente, para que nuestros hijos tengan una influencia formativa favorable. Otro aspecto son los valores familiares. Y cuando se habla de valores, entonces debemos preguntarles cuáles son las cosas más importantes para los padres, porque eso también vamos a transmitir a nuestros hijos. ¿Son las personas más importantes que las cosas? Eso también tiene que ver nuestros hijos. ¿Cuáles son las filosofías o ideas que el niño ha escuchado? ¿Y qué tanto puedes haberlas corregido? Hoy vemos los medios de comunicación, hoy vemos y que escuchamos, y hay cada gente que habla y habla a veces hasta tonteras, y lo transmite como estilos de vida, y el niño ve y escucha y cree y lo acepta, pero ¿y tú no tienes conocimiento sobre las filosofías que el niño ha escuchado? Los padres, cuando se pelean, ¿cuál es la razón por la que pelean? Eso también va a marcar la vida de tus hijos. ¿Cuáles son las reglas explícitas y implícitas en el hogar? ¿Y cuál es el lugar de Dios dentro del hogar? ¿Está la vida organizada en función de conocer y amar a Dios? ¿O está la familia en función de algo diferente? Vamos a Colosenses 2:8 y nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, cuando uno ve este versículo, la pregunta que usted se debe hacer: ¿se basan los valores de su hogar en la tradición humana y los principios de este mundo o los principios de Dios? Oh, acá yo les puedo decir, todos dicen, no, los principios de Dios. Entonces les voy a mostrar un ejemplo que de repente nos va a mover a todos, ¿no? Miren, una vez una encuesta en los Estados Unidos fueron a colegios cristianos, ¿no? En donde realizaron una encuesta y realizaron una pregunta muy importante y decían: ¿a qué tienes más miedo?, les preguntaban los niños. ¿A que se rompa un florero o a desobedecer a tus padres? ¿Saben cuál fue? El 90% de los resultados, que todos que tenían más miedo a romper el florero y no a la desobediencia de sus padres. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que tú estás inculcando a tus hijos? Para ti, y no te has dado cuenta, es más importante el florero que el corazón de tu hijo. Cristianos, que aún esas influencias formativas están afectando a los padres y esto está transmitiéndose a los hijos. Otros aspectos de los valores
actividades familiares son cuáles son los límites dentro de la familia. ¿Cuáles son los límites? ¿No? No, en lo que pasa en este hogar no se dice a nadie. Y algunos no dirán pues sus problemas a familiares, pero sí van y al vecino le cuentan todo, ¿verdad? Y eso también, mira, en nuestros hijos. Ahora bien, ¿dónde se guardan los secretos? ¿Y dónde se dicen? También es otro aspecto. Algunos padres esconden secretos de sus hijos. Sus hijos comparten los secretos, pero no los comparten con sus padres. Y a veces la madre esconde secretos al padre con los hijos, y a veces el padre y los hijos esconden secretos a las madres. Y esto también pues revela cómo afecta el desenvolvimiento de nuestros hijos. Una vez unos hijos, unos niños revelaron lo que estaba pasando dentro de su familia. Y estaban muy preocupados por ello, ¿no? Y lo revelan y lo indican. Entonces llaman a los padres y les dicen, oye, ¿qué pasó aquí? ¿No? Los hijos han expresado esto. Entonces va, pues, la madre y el padre le dice, estoy decepcionado de parte de ustedes. Me he sentido que ustedes, no puedo confiar en ustedes. No, porque han sacado a la luz lo que hay aquí. Lo que hay en la casa no se debe salir. ¿Sabes? ¿Qué valores estás inculcando a tus hijos? Les estás inculcando hipocresía, una doble vida. Hay que corregir muchas cosas. Los roles familiares también. Dentro de la estructura familiar hay roles que cada miembro de la familia debe jugar. Algunos padres están equivocados en todos los aspectos de la vida familiar y otros están tan ocupados y alejados de las actividades familiares que no les interesa. Pero tienes que estar presente. Es importante asignar responsabilidades a cada un miembro de la familia y ver que lo cumplan para que realmente vayas formando también a nuestros hijos a pues ser ordenados y al mismo tiempo a cumplir ciertas responsabilidades. La resolución de conflictos familiares es otro aspecto que también influye en la vida de nuestros hijos. ¿Resuelven los miembros de la familia los asuntos o simplemente se alejan de ellos? ¿Lo solucionan? ¿Van? ¿Tratan de llevarlo? ¿O solucionan? Bueno, yo no me hablo, no lo hablo y no le hablo 10 días, no le hablo 5 días, no le hablo hasta que se le pase. ¿Se resuelven los conflictos con principios bíblicos o por la fuerza? En Proverbios 12, del 15 al 16 dice, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Entonces, el niño, por las reacciones que hay en el entorno, es entrenado para ser un necio o un hombre prudente, por las influencias formativas del hogar. Tengamos cuidado en eso. Otra influencia formativa es la respuesta de la familia al fracaso. Como padres, ¿cómo enfrentamos el fracaso de los hijos? Mientras uno va creciendo, mientras uno es niño, pues hay muchos intentos torpes y esfuerzos fallidos. Y porque él va creciendo y va aprendiendo a manejar las habilidades para vivir en este mundo sofisticado. Y obviamente, pues van a cometer errores. Ahora, ¿cómo nosotros como padres tratamos esos fracasos? ¿Se les trata como tontos?
¿O nos burlamos de ellos? ¿Se divierte la familia a expensas de ellos? Herimos a nuestros hijos. Si el niño experimenta un ánimo genuino, sí, que fíjate, levántate, pero al mismo tiempo, pues puede recibir una crítica mordaz o una mezcla de ambos, esa experiencia será una influencia formativa muy poderosa en su vida. También otro es la historia familiar. En cada hogar pues hay múltiples problemas y también historias, ¿no? Sabemos, hay muchos que nacen, mientras uno está creciendo el niño, pues unos nacen, otros mueren, unos se casan, otros se divorcian. En las familias algunos siempre han tenido estabilidad económica y otros no. Algunos tienen salud y otros tienen que reestructurar o estructurar sus vidas en función de la atención que puedan dar los enfermos. Pero todas esas vivencias tienen un impacto en la vida de los hijos. Muchos, por ejemplo, pueden mostrar inseguridad, temor. Cuando uno conversa con ellos, dice, pero ¿por qué viene tu miedo? ¿Por qué tienes miedo a enfrentar? ¿Por qué tienes miedo a desarrollarte? ¿Por qué tienes miedo de acercarte a los demás? Entonces ellos comienzan a contar y dicen, no, lo que pasa es que, pues, en mi casa teníamos un conflicto. ¿Y cuál era ese conflicto? En que yo no podía saber el próximo año en qué colegio iba a estar. ¿Quiénes serían mis amigos y por cuánto tiempo los tendría? Entonces, cuando conversamos con los padres, nos dimos cuenta que en 17 años cambió 25 veces de domicilio. Y 17 veces cambiaron, o 10 veces cambiaron a sus hijos de colegios, en diferentes colegios. Todo eso, pues, influye en la formación de nuestros hijos. Entonces, hay errores que debemos entender sobre estas influencias formativas. Y hay dos errores por los cuales hay que lidiar. En primer lugar, ver que las influencias formativas pueden ser como determinantes, o sea, si los vemos como determinantes. No, es que él recibió esto y no puede cambiar y así será por el resto de su vida. Ese es el primer error. Y el segundo es negar el efecto de las influencias formativas negativas. Entonces, dice, no, pero si eso es normal, no creo que le afecte. Son dos posiciones diferentes y son dos formas erradas de ver las influencias formativas. Hay que entender que las influencias formativas deben ser tratadas bíblicamente. Y esto nos ayudará como padres en la tarea de poder criar a nuestros hijos o en la crianza de nuestros hijos. Entonces hemos visto cómo afectan las influencias formativas. Pero si queremos ayudar a nuestros hijos, pues tenemos que también ayudarlos a que tengan una inclinación hacia Dios. La orientación hacia Dios es como una vela en la vida del niño. Cualquiera que sean las influencias formativas de la vida, es la orientación hacia Dios la que va a determinar las respuestas del niño a esas influencias formativas. El libro de Proverbios contrasta las respuestas del hombre sabio y del necio, ¿no?, a la reprensión y a la instrucción. Vamos a leerlo. Está en Proverbios 9, del 7 al 10. Y dice, el que corrige al burlón se gana que lo insulte. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte.
Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Cuando vemos estos versículos, el verso 10 determina si el niño va a responder como necio o como sabio. Y es el temor de Dios lo que lo hace a uno más sabio. Y esa sabiduría que resulta de la aplicación, ¿no?, del temor de Dios, va a determinar cómo responde su corazón. Entendamos esto. Miren, todos, absolutamente todos somos religiosos. Los niños también. Los niños, pues, o adoran a Dios o adoran a ídolos. Nunca son neutrales. Y los niños siempre evalúan esas cosas desde el punto de vista religioso, como que su filtro en todas sus actividades es la religiosidad. En Romanos 1, del 18 al 19, nos dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Explico. Lo que pueden conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Estoy leyendo otra versión que no es la Reina Valera. Entonces, todos tenemos la revelación clara de parte de Dios acerca de la verdad. Todo nos habla de la verdad de Dios, ¿de acuerdo? Pero los impíos suprimen esa verdad y no reconocen ni se someten a las cosas que Dios ya los hizo claras. Y Pablo añade, ¿no?, que estos hombres que no conocen a Dios no le glorifican, y entonces en su entender y en su loco proceder, pues se hacen imágenes y se inclinan ante ellos. Eso es lo que nos está diciendo en otras palabras. Entonces, si nosotros aplicamos este lenguaje de Romanos 1, entonces su hijo responde por medio de la fe o suprime la verdad con injusticia. Son dos caminos. No hay una opción, no hay un punto medio. Si responden a Dios por la fe, entonces van a actuar satisfaciendo, conociendo y sirviendo a Dios. Pero si suprimen la verdad con la injusticia, adorarán y servirán a la creación en vez del Creador. El niño aún no se da cuenta de su compromiso religioso, pero, ¿sabes?, nunca es neutral. ¿Por qué? Porque el niño, el ser humano, ¿no?, es hecho a imagen de Dios. Ha sido diseñado, ¿no?, con una orientación a adorar. Y el niño adora a Dios o adora a los ídolos. David nos recuerda una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta. En el Salmo 58, el verso 3 nos dice: los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. En el Salmo 51, el verso 5 dice: yo sé que soy malo de nacimiento yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Entonces, estos versículos que acabo de leer son muy instructivos, que nos hace ver que el niño es pecaminoso y travieso estando en el vientre y al salir del vientre de su madre. Igual que todos nosotros, por si acaso. Entonces, la Biblia enseña que el hombre peca por lo que es pecador de nacimiento. Entonces, nuestros hijos no son pues neutrales, aún estando en el vientre de la madre. Una
de las razones para disciplinar a nuestros hijos está en Proverbios 22:15. Dice, la necedad es parte del corazón juvenil. Escuche bien, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Esto indica, pues, de que hay algo malo en el corazón del niño y que requiere corrección. Y el remedio no consiste, pues, en reestructurar el hogar solamente, sino que hay que enfrentar esas desviaciones en su corazón. El corazón no es neutral. Sus hijos o adoran a Dios o adoran a ídolos. Quiero terminar indicándote la importancia de la orientación hacia Dios. Bíblicamente, pues hay muchos ejemplos, pero hay uno que sí, pues, nos va a ilustrar todo lo que hemos hablado en esta mañana. Y vamos a ver el caso de José. José fue una persona que tuvo muchas influencias formativas negativas en su vida. Su madre murió cuando él era pequeño, muy pequeño, o sea, apenas nació, murió. Cuando era pequeño murió, porque murió cuando su mamá murió cuando nació su hermano. O sea, cuando era muy pequeño murió su mamá. Él era el favorito de su padre. Su padre incluso le regaló una túnica. Y esa túnica, pues, como que agravó la envidia de sus hermanos. Sus hermanos eran envidiosos. Dios le da la capacidad de poder interpretar sueños. Y en esa interpretación de sueños, en donde mira, pues incentiva más la envidia de sus hermanos. Entonces sus hermanos lo traicionaron, lo cogieron, lo pusieron en un foso, solo, allí, metido. No solo eso, sino que también lo vendieron, como si fuese una cosa. Lo vendieron a unos mercaderes. Y estos mercaderes lo vendieron a otro a un mayor precio. O sea, la vida de este hombre, pues, no significaba nada para él. Lo viene Potifar. Y en el caso de Potifar es engañado y lo pone en la cárcel. En la cárcel, está echado ahí y está desamparado también, o fue desamparado por las personas a quien ayudó. Les dio la interpretación y les dijo, acuérdate de mí, y se olvidaron, y estuvo 2 años ahí, en la cárcel. Entonces, cuando uno ve todo ese panorama, todas las influencias formativas negativas que tuvo José, cualquiera pudo haber pensado que este hombre pudo ser un hombre amargado, cínico, resentido, airado por todo lo vivido. Pero cuando leemos la Biblia, vemos que cuando sus hermanos se echaron a tierra y les suplicaban misericordia, ¿qué les dijo José? Y eso está en Génesis 50, del 19 al 21. Dijo, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que soy. Estamos bien. Vamos a ver. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Entonces, en medio de estas influencias formativas tan difíciles, él se encomendó a Dios. Dios lo hizo un hombre que respondía, pues, con una relación viva con él. José amaba a Dios y ahí es donde él encontró su orientación, no en las influencias formativas de la vida, sino en el infalible
amor de Dios y las misericordias de Dios. Por eso es la importancia de que guiemos el corazón de nuestros hijos hacia Dios, para que las influencias formativas negativas no pesen sobre su vida, más bien que pese el amor de Dios en su vida. Otro ejemplo podemos ver en la niña que era esclava de Naamán. Esta niña, pues, para que sea esclava de Naamán, y dice que esta niña era judía, o sea, lo cual quiere decir que en ese tiempo, pues en los pueblos que vivían en las fronteras, continuamente pues eran amenazados por las naciones más poderosas. En este caso los asirios entraban cuando querían y salían. Y cuando salían pues llevaban gente y los hacían esclavos. Esta niña era esclava. Esta niña le robaron, tal vez a sus padres, tal vez le robaron de sus padres, pero estaba resentida, no podía realizar, no podía vivir de acuerdo con los principios, principios de las raíces judías, no podía, pues estaba allí, estaba relegada, estaba pues sirviendo a personas que eran impías y en donde miraría pues las cosas que hacían, etcétera, etcétera, y afectaría su corazón. Pero esta niña, cuando mira a su Amán, que tiene un problema de lepra, no es que tenga un corazón amargado, un corazón resentido, y dijo, bueno, pues que se muera. No, fue y le dijo, si tan solo fueses al varón de Dios que hay en mi tierra, si fueses a él te sanaría. ¿Por qué actuó así? Porque el corazón de ella estaba inclinada, orientada hacia Dios. Y Dios, y con ella tendría una comunión. Con ella, pues, sanaría todas las heridas de su corazón y aprendería a ver la vida de la manera correcta. Es importante, pues, que sepamos orientar el corazón de nuestros hijos a Dios. Como conclusiones de todo lo que hemos hablado, hay dos cosas que alimentan las personas que sus hijos serán. Uno, las influencias formativas de la vida, y otro, la orientación hacia Dios. Entonces, debemos preocuparnos de cómo vamos a estructurar las influencias formativas de la vida para que podamos tener el control y que afecte lo menos posible a nuestros hijos. Pero también debemos guiarlos activamente, pues hacia el corazón. Debemos guiarlos activamente para que el corazón de nuestros hijos estén orientados hacia Dios. Son dos trabajos que tenemos que hacer. Que las influencias formativas pues traten de afectar lo menos posible a nuestros hijos. Y también hay que guiar el corazón de nuestros hijos hacia Dios. Pero mientras vas haciendo esa labor, debes orar. Debes orar para que Dios obre en y fuera de todos nuestros esfuerzos. Y al mismo tiempo debes orar para que la respuesta de nuestros hijos sean favorables, para que lo puedan conocer y lo puedan honrar. Nada podremos hacer sin la dirección de Dios. Mi querido hermano, yo no sé cuánto de este mensaje pudo haber tocado tu corazón. O de repente piensas y dices, wow, si esto hubiera sabido muchos años antes. ¿Sabes? Para Dios no hay nada descartable. Las vivencias que tú has vivido, pues te han afectado y de repente vas a afectar la vida de tus hijos. Pero todo puede cambiar y hoy puedes enseñarles y transmitir a tus hijos lo que no hiciste tú con ellos. Y o de repente trabajar con tus nietos.
Dios tiene algo para ti y para tu familia. Y Dios quiere que seamos luz, que seamos sal en este mundo. Y mientras más temprano empecemos a trabajar en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, pues será más difícil que se pierdan. Tengamos eso presente y demos gracias a Dios por sus misericordias. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy vemos que nuestros comportamientos, nuestras conductas tienen que ver con lo que hay en nuestro corazón. El corazón del hombre es perverso y engañoso. El corazón del hombre es perverso desde cuando nacemos, Señor. Y eso pues también se ve aunado en las influencias formativas que recibimos, en el entorno familiar, los valores que hemos visto que priman. También hemos visto como la historia familiar, todas las cómo afectan en la vida de cada uno. Y tantas cosas, Señor. Pero lo que va a determinar cómo actuar es el conocimiento de tu verdad. Tener una relación contigo. Todas las influencias formativas pueden ser de lo peor en nuestra vida. Igual que José, y ser personas que podríamos ser amargados, resentidos. Pero cuando conocemos la verdad, tú cambias nuestro corazón. El único que llega al corazón de las personas eres tú, Espíritu Santo. Permítenos, Señor, hacer nuestra buena labor con nuestros hijos, orientándolos a que te conozcan, a que te honren y te sirvan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, que tengan un maravilloso día en compañía de toda su familia. Que Dios los bendiga.